Bienvenida, bienvenido a este espacio de análisis, crítica, diálogo, debate y consenso creado a partir de la fraternidad, la empatía y la correspondencia de un grupo de colegas de las ciencias sociales que encuentran en la reflexión del mundo en el que vivimos el combustible necesario para ejercer la libertad de pensamiento y divulgar la obra, las teorías, los conceptos y las hipótesis de grandes autoras y autores que han dejado su huella dentro de la evolución y el desarrollo de la cultura humana. Es así que te invitamos a construir una perspectiva más amplia, elevar la conciencia y transitar junto a nosotros por este puente sobre el mundo. Nuestro tema inaugural es el problema de la violencia simbólica, un problema que está tan cerca de nosotros que nos cuesta mucho tomar distancia para apreciarlo, ya que como dice nuestro teórico de cabecera, Pierre Bourdieu, gracias a la violencia simbólica, el poder arbitrario que hace posible la imposición no aparece nunca en su completa verdad. Y es que la violencia simbólica es ese tipo de violencia que se ejerce sobre las personas con el consentimiento mismo de las personas. Esto es la violencia que un sistema cultural determinado impone con la aceptación más o menos consciente y más o menos inconsciente de los propios dominados, siendo esa aceptación, ese consentimiento, el que permite que la cultura arbitraria sea vista como una cultura legítima y triunfadora, aceptada e indiscutible. En nuestro caso, una cultura moderna, premoderna y posmoderna que fomenta relaciones de poder asimétricas y desiguales, que nos llevan a hablar por un lado de pobreza, marginalidad, falta de oportunidades y por otro lado de status quo, privilegios sociales, élites dominantes, ideologías, hegemonías o incluso grandes relatos como el de las democracias republicanas del capitalismo neoliberal, que contribuyen en su aparato burocrático a la reproducción sistemática del orden económico-político por sobre la realidad de la vida cotidiana y el dinamismo propio de los campos educativos, artísticos, científicos y culturales. Es así que la violencia simbólica implícita en las relaciones sociales nos lleva a hablar también de una dominación simbólica que se basa en el desconocimiento y por lo tanto en el reconocimiento de los principios en nombre de los cuales se ejerce para mantener las cosas como están. Está canija la violencia simbólica. De ahí que la dominación simbólica sea ante todo un dominio cultural dentro del que puede entenderse todo mecanismo, discurso y práctica que favorezca la reproducción de una clase determinada de identidad social con su carga de valores y signos distintivos, tanto material como subjetivamente hablando, en detrimento de la diversidad cultural humana, invisibilizando así la pluralidad de los modos de ser y estar, percibir, pensar, sentir y soñar que aún respiran y laten en todos los rincones de nuestra realidad social. Para comenzar a hablar de esta problemática, le cedo la palabra a mi colega y hermana del alma, Yadira Sandoval. Adelante, compañera, la palabra es tuya. Hola Iván, buen día. Pues aquí nos encontramos de nuevo, ahora con el tema de violencia simbólica. Muy bonita introducción, muy interesante. Y sí, exactamente, los últimos años, la última década, se elevó, ¿no? Nos han dicho de que se ha elevado la violencia mucho en nuestra sociedad y es a nivel mundial, ¿no? Y estamos hablando de una violencia de lo físico, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hablar es esa violencia simbólica. Y el autor que vamos a retomar hoy es Pierre Bourdieu, y es un francés que fue sociólogo, antropólogo y filósofo, ¿no? Y su reflexión sociológica es muy interesante, ¿no? Él quiere destaca que la capacidad de los agentes en posición dominante para imponer sus producciones culturales y simbólicas desempeñan un papel esencial en la reproducción de las relaciones sociales de dominación, lo que Pierre Bourdieu llama la violencia simbólica. ¿Y cómo se ejerce la violencia simbólica? Mediante el hábitus conformado en la familia, la clase social
y en la educación. También lo podemos ver, por ejemplo, en los barrios, en los ambientes de trabajo, y en fin, en varios, todo lo que tenga que ver con grupo social, ¿no? ¿Y qué es el hábitus? ¿Qué nos dice Bourdieu sobre este concepto? El hábitus se entiende como el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Y los agentes, que lo que ahorita comenté, ¿quiénes son esos agentes? Por ejemplo, los agentes vienen siendo los políticos, vienen siendo los grupos de élite, las religiones, los pastores, los sacerdotes, los líderes de ciertos grupos, las grandes familias, por ejemplo, de los empresarios, los grandes empresarios, o también pueden hacer esos países con gran poder, ¿no? Como viene siendo Estados Unidos, en este momento China, Europa, que su pensamiento ha influenciado mucho, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, que nos dejaron a un lado en la cuestión del dominio ese del pensamiento y se impusieron ellos, ¿no? Con ese pensamiento intelectual, ¿no? Como el europeo. Entonces, pero lo que a mí me interesa de esto, porque cómo se ejerce la violencia, ¿no? A través de estas instituciones, a través del tiempo que ha sido la familia, la educación. ¿Y qué dice Bourdieu del sistema educativo? Que es muy interesante, donde ahí se ejerce violencia simbólica. Él dice, el sistema educativo es una herramienta de la reproducción social, consagrando como natural e innata las aptitudes de los estudiantes de élite o herederos, sin considerar en absoluto el origen social de sus disposiciones, puesto que son el producto del hábitus de clase y de la herencia de capital cultural. Es decir, por ejemplo, es muy distinto una escuela privada a una escuela pública, ¿verdad? En donde en las escuelas privadas, a través del tiempo, se han formado a los grandes líderes que van a decidir, ¿no? Las políticas públicas y las leyes y la forma, cómo debemos de pensar y actuar en nuestra sociedad. Y lo que es la escuela pública, claro que son dentro de las luchas hacia reproducir estos sistemas democráticos, pero realmente esas escuelas son, es un diseño para el campo de trabajo, ¿sí? Para lo que están pidiendo esas empresas. Entonces, si nosotros no entramos dentro de un esquema, de una estructura social que están pidiendo ciertos grupos de poder, nos pueden llamar o fracasados o de la otra forma como los rebeldes, ¿verdad? Porque no estamos alineados a lo que nos están pidiendo un cierto grupo. Entonces, o muchas veces en este momento que se está dando, por ejemplo, el bullying. Ok, no es violencia porque no me están golpeando, pero me están haciendo bullying. Y eso me afecta en la parte emocional y se ve en el rendimiento escolar. Y en el momento en que ya no estás rindiendo escolarmente, ¿qué es lo que sucede con los maestros? Hacen a un lado a esos niños. Entonces se convierte casi como una selección natural, ¿no? El que es más fuerte es el que va a poder sobrevivir, pero mientras el niño es débil, lo hacemos a un lado y por lo tanto él trae toda esa carga social de que es un fracasado. Entonces, en la escuela me llama la atención ahorita que están haciendo muchos programas para poder incluir las distintas capacidades o las distintas formas de aprendizaje. Anteriormente no se veía eso, Iván. Hasta ahora, porque han avanzado los estudios, ¿sí? Se han visto que hay niños que aprenden a distintos tiempos, a diferencia de otros niños que el sistema les ha llamado como los inteligentes, ¿sí? Entonces, pero realmente lo que ahorita estamos luchando, ¿no? Por cómo nos podemos humanizar, ¿no? Y se han visto que las distintas inteligencias que ahora le están llamando, como por ejemplo lo emocional, que no necesariamente tú, si te dicen 2 por 5, inmediatamente tienes que dar la respuesta, ¿no? Sino que también la forma en cómo te relacionas con los demás. Entonces,
tanto los psicólogos y los sociólogos están trabajando esa parte, pero la violencia que ejercemos, ¿por qué? Porque la conciencia social pasa a la conciencia individual, porque se interiorizan las fuerzas de poder de dominación. Desde lo que nos dijeron en nuestros hogares, que es el hábito, el origen de cómo nos llega toda la información, los valores y cómo percibimos, empezamos a percibir el mundo, desde ahí nosotros vamos creando toda esa forma de cómo debemos comportarnos hacia los demás o cómo comportarnos con nuestra familia, ¿no? Entonces, esa información nos la llevamos a nuestra escuela. Entonces, si en nuestros hogares nos dicen que nosotros somos primero que los otros y que nos deben de importar más lo que nosotros estamos consiguiendo sin pensar en nosotros, imagínate esa información en el momento en que estás relacionándote con los demás. Ahora, lo que dice también Bourdieu es muy interesante. Dice, esta presión tácitamente consentida se ejerce necesariamente todas las veces que las estructuras objetivas encuentran estructuras mentales que son concordantes, es decir, la complicidad. Para ejercer la violencia simbólica, la complicidad, o sea, las personas se conectan con esa forma de pensar, que somos ahí iguales, y es cuando empezamos a ejercer violencia en aquellos que son como la diferencia, porque no entran dentro de la estructura social, de una conciencia social, como por ejemplo las razas, ¿no? Anteriormente ya no existe esa palabra, pero la cuestión de lo blanco, lo negro, ¿sí? Ándale, ándale. Sí, y que eso de alguna manera se ve ahora con las identidades. O sea, lo que de alguna manera segmentó a la sociedad a través de la idea de raza, ahora la vemos con esta proliferación de identidades bastante sólidas y rigurosas, donde no entran los que no están alineados con ese mismo pensamiento. Exactamente. O, por ejemplo, se vio también en que ahorita es una lucha de las feministas, la cuestión de los estereotipos, porque también otro de lo que a través de cómo se ejerce la violencia simbólica están los medios de reproducción, ¿no? Culturales, el capital cultural también que habla Bourdieu. Entonces están las canciones, los refranes, los juegos, novelas, caricaturas, como por ejemplo el perfil de la mujer, que tenemos que ser muy bellas, nos debemos de comportar de tal forma, tenemos que estar muy delgadas, casi como las modelos, ¿no? Que buscan, ¿no? Y todas las chicas en un momento han tratado de ser de acuerdo a ese estereotipo, a ese modelo, ¿no? Pero ándale, se legitima a través de algo que parece un juego o una burla, a final de cuentas terminó por constituirse en otro tipo social de belleza estética, pues no, y ahora vemos a mujeres delgadas y curvilíneas o voluptuosas con la misma ropa y con el mismo, sin pudor, pues no, y un poco ya como empoderadas, por decirlo de esa manera, pues no. Exacto, esa palabra de empoderamiento que también, ¿no? El movimiento feminista no los ha dado, ¿no? Y eso es lo que está, ¿no? Que en un momento esas estructuras sociales, ese dominio de que tienes que ser tal como cierto grupo desea que seamos todos, con el activismo, el movimiento, los distintos movimientos sociales, todo eso se ha venido un poquito ya quitándose, ¿no? Nos ha permitido la inclusión más que nada, ¿no? Que la diferencia, aceptar la diferencia. Entonces, desde esa parte es muy interesante, porque ¿qué sucede? Entonces, quiere decir que los dominados, los que estamos dominados, tenemos que aceptar nuestra realidad,
Eso es lo interesante, o sea, ¿tenemos que verlo como normal? No. Entonces, ¿qué nos dice Bourdieu en este aspecto? Lo que puede establecer la diferencia en situaciones similares es fundamental la posesión de instrumentos simbólicos que permitan al grupo dominado apropiarse de la matriz de la crisis y enfrentarse a ella con una respuesta colectiva, organizada. En lugar de seguir, en esta parte me llamó mucho la atención, en lugar de seguir la degradación del resentimiento, ¿sí? Porque muchas veces nos dijeron, es que el sistema nos quiere resentidos, ¿sí? Es cuando el niño que no se acepta, que porque está gordito o porque es lento o porque no puede correr igual, entonces cuando ya se une con los amigos que piensan igual, o sea, son niños muy, muy activos. Entonces, eso, la respuesta colectiva organizada, en lugar de seguir la degradación del resentimiento reaccionario, propenso a buscar chivos expiatorios y de la representación de la historia como complot, característica de quienes no disponen de esquemas de explicación que les permita comprender la situación y movilizarse colectivamente. Claro, y esa es una de las grandes ventajas de la perspectiva sistémica de Bourdieu, que despersonaliza de alguna manera la situación social a tomarla en un nivel macro, pues sociológico, para evitar estos confrontamientos directos y vernos como un todo, como un nosotros, donde estás tú, donde estoy yo, donde está el otro, y a partir de ese autorreconocimiento poder ejercer una influencia dentro del sistema mismo, puesto que todos somos parte de esta totalidad social que nos conforma, aunque a algunos se les diga marginados, a otros élite. A final de cuentas, es imposible salir de este sistema mundo, de este sistema de realidad que hemos construido. Sí, muy interesante Bourdieu, bendito Bourdieu. Sí, sí, le tocó, ¿no?, las revueltas juveniles que se dieron a nivel mundial en los años 60. Imagínate que fueron los jóvenes que estaban cuestionando el orden moral en el que se encontraban, o sea, desde la escuela, desde la religión, desde lo político, muy interesante. Viste en el ejemplo ideal, las revoluciones culturales del inicio de la segunda mitad del siglo XX fueron las que dignificaron a la juventud global como un grupo social específico, identitario, con una manera de ser, sentir, pensar y soñar específica que se diferenciaba del mundo adulto, serio, formal, autoritario, que era encarnado pues por el papá, ¿no? Por el vato, por el padre dominante, mientras que la madre era superama de casa, silenciada, ¿no? Y eso a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, porque pues sabemos que hubo guerreras de la sociedad, hubo hombres mandilones desde siempre, o sea, a final de cuentas son las categorías y las trampas del lenguaje que siempre está generalizando, esencializando las cosas, puesto que lo que nombra en realidad es, pero al mismo tiempo su contrario también persiste, pues, y esa es la paradoja de la doxa también, la paradoja de opinar algo que sí, nunca va a ser del todo cierto, porque implica su antagónico también. Exactamente. Y es eso, ¿no? Que en los años 60, hacia atrás, el autoritarismo, ¿no? Todo el poder político, las dictaduras, en fin. Y tú comentaste las familias, ¿no? Que el papá tenía que de tal forma ser y la mamá sumisa, ¿no? Era la que realmente solamente aceptaba lo que el esposo, ¿no?, comentaba, decía, y de esa forma tenía que educar al hijo, a la hija, ¿sí? Ajá, y ahí va la reproducción Y ahí sociocultural. va, entonces ya La siembra del hábitus. sí, con este movimiento cultural, o sea, la revolución cultural, pues empiezan a cuestionar que no. Y de qué forma nosotras las mujeres
tenemos nuestra forma de pensar y la autonomía, ¿no? Y el empoderamiento. Entonces, muy, muy interesante. Y algo también de lo que Bourdieu nos comenta es el lenguaje. En el lenguaje, cómo vemos ahí la violencia simbólica. Y dice, la violencia simbólica en el campo del lenguaje, como en cualquier otro, se ejerce mediante lo que Bourdieu llama el orden de las cosas, en este caso a través de la censura y la formalización inherentes al mismo. Es la propia estructura del campo lo que rige la expresión, regulando a la vez la forma en cómo debemos de hablar, o qué debemos expresar, o qué debemos de decir o no decir. La censura resulta especialmente eficaz e invisible cuando los agentes no dicen más que aquello que están objetivamente autorizados a decir, o cuando se excluye a determinados agentes de la comunicación, excluyéndolos de los grupos que hablan o de los lugares donde se habla con autoridad y para comprender lo que puede y no puede decirse. Es la fuerza del silencio, el poder nulificador, claro. No solo hay que tener en cuenta las relaciones de fuerza simbólicas que se establecen en ese grupo y que impiden a ciertos individuos hablar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? O les obligan a conquistar por la fuerza su derecho a la palabra. Es por eso que se les han criticado mucho al movimiento feminista de por qué tienen que ser tan radicales, viendo que hay feminicidios, que se están asesinando a mujeres, que es un caso grave en nuestro país, ¿sí? Bueno, sí, definitivamente la violencia, cualquier forma de violencia sobre cualquier ser humano y ser vivo es totalmente cuestionable, pero también existe el otro lado. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en instancias institucionales presentando argumentos objetivos, racionales y con evidencias y ser censurado por alguna dama que estaba en ese puesto de poder a través del silencio. Entonces, cuando tú estabas comentando eso, yo me estaba acordando a nivel personal, independientemente, pues, no, de ideologías y todo eso, como yo también, siendo vato, siendo hombre, dominante, machine, heteropatriarcal, a final de cuentas, he sido sometido a través del silencio en una instancia institucional, formal y donde las razones objetivas y las evidencias llevadas fueron totalmente desestimadas a partir de un silencio, de una no opinión sobre lo que estaba diciendo. Y yo me quedaba, ¿qué onda? Pues qué rollo, no, en ese momento, pues cuando uno está viviendo lo que se vive, pues no tiene la distancia para catotear y reflexionar, pues no, hasta ahorita ya con los meses, los años y el marco teórico, pues ya dices, canijo, esto que yo viví a nivel cotidiano, a nivel de la vida, de la vivencia, pues tiene una explicación también. Y ahí yo estaba siendo, pues, víctima de eso, pues por decirlo así, pues vi objeto o sujeto de esa censura a través del silencio y para mí era desesperante. ¿Por qué no me respondes algo? Te estoy poniendo las evidencias del objetivo aquí. ¿Por qué no dices nada? Y resulta que me estaban censurando sin decir nada. Así nomás la doña. Muy interesante. Ahora, ¿cómo nosotras las mujeres tenemos que entrar, Iván, en ese discurso oficial? ¿Sí? Posiblemente no estamos de acuerdo, pero debemos. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento dominante. Entonces, es ahí muy interesante lo que Bourdieu nos está comentando, porque la censura está dentro de la lengua oficial autorizada por algún grupo, una lengua reconocida comúnmente como legítima. ¿Comprendes? Y si estamos trabajando en el gobierno, ¿qué significa eso, Iván? Que tenemos que entrar en el discurso oficial, ¿sí? Y en el aspecto de eso, a través de la historia oficial, ¿cómo nos los han enseñado en la escuela? La verdad, yo siempre creí en los niños héroes, ¿no? Como me contaban y
Y es donde vamos creando nuestro nacionalismo. Pero de repente, ¿qué está sucediendo ahorita? Que las redes que nos están informando, que ahí ya están participando historiadores, antropólogos, sociólogos, nosotros, tú desde las humanidades, que ya están ofreciendo la información, ¿no? Entonces, ese lenguaje oficial, ¿cómo ya se está cuestionando? Claro, ¿Sí? la democratización de los medios, de la comunicación, de la información, incluso esta manera no tan formal de presentar lo que estamos hablando ahorita, pues no tenemos un PowerPoint, no tenemos una corbata, de alguna manera estamos siendo parte de ese oleaje que sensibiliza los medios de comunicación, pues incluyendo las redes que ya lo son, pues a final de cuentas. Exactamente. Y los medios de comunicación, cuando ya entraron en este sistema democrático, en la modernización de la producción cultural y todo eso, cómo a través de ellos se ha difundido ese mensaje de los agentes, ¿no? Que están Sí, sí, ejerciendo. ándale como mecanismo de reproducción del mensaje dominante, claro. Y Es, nosotros como contrapeso, de alguna manera, como contrapeso discursivo de dicha dominación simbólica. Y es que también, carnal, aquí la democratización de los medios también trae su doble consecuencia. Aquí nosotros resaltamos lo bonito, pues no, lo padre de esta apertura a las otras voces, pero también trae la apertura a voces que están definitivamente radicalizadas o fuera de la realidad o delirantes por completo. También vemos un boom del esoterismo, de la espiritualidad locochona, de las otras realidades, de transformar el mundo con tu pensamiento, o sea, también se abre a una serie de perfiles divergentes, por decirlo lo más bonito posible, pues no, entre el conservadurismo, el radicalismo y la patología socializada. Hay una misión súper importante que nos rebasa, dado que la información que se genera y que podemos recibir, pues ¿cómo decirlo? Implica una curaduría, implica la posibilidad de discernir entre esa avalancha de información, de datos, de perspectivas, de voces, de posturas, la que más resuene con tu propio hábito, ni siquiera voy a decir con tu verdad o con tu algo, porque ya venimos medio precableados, pues, al subjetivizar la cultura objetiva, pues, donde nos movemos, que sería esta cuestión del hábitus, a partir del ilusio, ¿no? De la ilusio, como le dice también Bourdieu, que es la ilusión en una creencia que nos hace participar de lleno en un campo de acción organizado sin que necesariamente haya un orquestador o un orquestador específico manteniendo las posiciones, sino que se da en una especie de autorregulación, autoorganización muy compleja, pues de ahí el valor del enfoque sistémico de nuestro gurú de este momento. exacto. Entonces, ahí es muy importante los agentes, ¿no? Y los agentes que son para mí claves es en la educación, los maestros, Iván. Eh, qué bonito de aquellos maestros que salen un poco de lo que le están pidiendo el sistema educativo, ¿no? Del Estado, ¿no? Porque el Estado coerciona la educación para reproducir socialmente, exactamente. Entonces, qué padre de aquellos maestros que se toman 10 minutos, 5 minutos para dar una información más a sus estudiantes de temas para que los mismos niños reflexionen, ¿sí? Entonces, esos maestros que están haciendo, que lo que hablamos en el programa anterior, de esas pequeñeces, porque al niño que empieza a cuestionar su hábitus, o sea, desde lo que le están enseñando en casa o desde lo que la religión les está enseñando o lo que ven en la televisión, ¿no? Porque ahorita en la televisión todo es violencia, porque ya normalizamos la violencia, ya lo vemos como algo normal, cuando realmente la violencia la debemos cuestionar y decir, eso no está bien,
Y ahí ¿verdad? es donde entra el trabajo que tú dices de los medios y cómo ahorita numeraste el cine, la televisión, el periodismo, las series, todo, no hay un producto cultural que no refleje sexo y violencia, que son los grandes polos, ¿no? El Eros y el Tánatos en constante, ¿no? En constante choque, en constante danza sangrienta y erótica al mismo tiempo. Esta erotización de la muerte, este amor a la muerte, como le dice Eric Fromm también, a esta tendencia a la parte oscura del corazón humano. Y se ve que es totalmente intencional. Cuando nosotros vemos que todas las caricaturas, todas las películas, todas las series, todas las telenovelas implican grandes dosis de violencia o de leperada, de alguna manera lo normalizamos porque hemos estado por décadas, por generaciones consumiendo productos culturales que siguen esa línea. Más, sin embargo, debemos, como dices, cuestionarlo porque ahí se está inculcando de manera consciente e inconsciente en nosotros cierta normalización de una violencia que no será nunca normal, y porque al normalizar la violencia normalizamos también este grado tan deshumano de la insensibilización a la que nos someten por lo general todos los caminos y destinos que esta sociedad tiene para nosotros, como ahorita que hablabas de la selección de perfiles. La escuela, sí, cierto, para mí la escuela es una selección artificial de perfiles insensibles e individualistas que impiden el establecimiento, para empezar, de relaciones empáticas, solidarias y cooperativas, ¿no? A través de esta estandarización homogeneizante que borra, pues, las particularidades heterogéneas y de alguna manera nos están dividiendo socialmente desde el proceso mismo de la formación de la sociedad. Bourdieu también tiene este concepto que me encantó, muy sencillo, sobre la división social del espacio. Cuando divides a ricos de pobres, cuando haces que cada uno habite un espacio distinto y pocas veces se toquen, coincidan, dialoguen, enfrenten sus visiones opuestas, pero de alguna manera correspondientes, porque somos humanos, carajo, somos seres humanos, pues si tenemos que rebasar Ajá. nuestras individualidades, nuestras fronteras. Pero el problema es esto también, pues no, que se representa entre la educación particular y la educación pública. Como bien dices, unos están formados para ser jefes y otros están formados para ser los chambeadores de esos jefes. Y estas escuelas, como las colonias, ricas y pobres, se encuentran divididas de entrada por el espacio, por la estructura material, urbana, macroarquitectónica de las ciudades que habitamos. Por eso tenemos el barrio de los ricos, el barrio de los pobres, y en Estados Unidos, ¿cómo se ve esa segmentación? El barrio latino, el barrio chino, el barrio que ahí es más claro por la multiculturalidad. Sí, que es la segregación, ¿no? La segregación de las clases sociales, ¿sí? Que ese concepto es de los marxistas, que es ahí donde Bourdieu aportó, ¿no? Que no solamente las relaciones de poder es sobre clases sociales, sino que está a través del capital cultural, a través de lo simbólico y la reproducción social, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, ¿no? O sea, hasta en las mismas ciudades, como esa violencia simbólica. Y lo que vale la educación en Estados Unidos, tú sabes, o sea, ir a las mejores escuelas es endeudar, bueno, no endeudarte porque van lo que pueden pagar, ¿no? Y aunque muchos sí se endeudan, pero la educación en Estados Unidos es totalmente privada, hablando de élite, mientras que la educación pública siempre es como el patito feo, está como muy, por lo menos lo que uno alcanza a ver, pues, ¿no? Desde a partir de Sí. los medios. Y de hecho, también en nuestro país, también si tú ves las escuelas privadas, ¿en qué sector se encuentran? Y Uh las -huh. escuelas públicas también en qué sector se encuentran. Y uno como papá, bueno, decide qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero para mí? Ajá. ¿Sí? Entonces, Como clase mediero aspiracionista, ¿no? Que quiere subir. exacto. O las mamás, ¿no? Mi hija, ¿con quién se va a casar, no? En dónde están los mejores Prospectos. partidos? Exacto. Entonces, y está dentro de nuestra forma de pensar.
está naturalizado. Sí, Y, sí. y es algo que hemos adoptado como normal, pero Bourdieu nos invita a esa reflexión, a cuestionar eso, ¿sí? Que es donde ahí, cómo se ejerce la violencia simbólica. Y la verdad, muy interesante. Sí, porque la violencia simbólica va a ser siempre violencia cultural y por lo tanto va a ser violencia significativa, dadora de sentido. He Exactamente. escuchado algunas perspectivas que dicen que sin la coerción social, pues cada quien anduviera para, nos hubiéramos civilizado de alguna manera. Sin embargo, creo yo que esa perspectiva también como que legitima el status quo dominante, el orden de las cosas, porque al ser animales creativos, animales sociales, animales empáticos y gregarios, a final de cuentas no nos hubiéramos matado todos si no tuviéramos un estado rector de ley, que es el que supuestamente concede entre las partes, pero que también podemos ver como un mecanismo de control ideológico de dominación social que favorece a una clase por sobre el resto de la masa. También no creo yo que en realidad la perspectiva contraria es la cierta. Creo yo que evolucionó el ser humano gracias a la cooperación, a lo mutuo, a que no nos estuvimos matando y simplemente fueron singularidades que son las que la historia rescata, aquellas singularidades belicosonas, pues destructivas, y que responden a patrones de saqueo, ambición, consumo y desensibilización por el otro. Yo creo, por ejemplo, ahorita rescatando lo que estamos hablando, que las élites, que los morros que estudian y las morras que estudian en escuelas particulares, de alguna manera, como están todos estandarizados, homogeneizados, y eso se ve, pues, ¿no? Los tonos, lo que se habla, en esa reducción de su experiencia de mundo, de vida, de contactar con perfiles distintos a los que ya son en sí mismos, y empiezan a perderse de la riqueza del mundo, empiezan a ser endogámicos, empiezan a ser autorreferenciales, empiezan a vivir en sus burbujas, pues empiezan, por lo tanto, a desarrollar este individualismo que es tan nocivo cuando se trata del poder, porque de entrada va a implicar el desarrollo de un perfil narcisista. Para ser individualista tienes que ser narcisista primero, y como ahorita decías, tienes que amarte a ti por sobre el resto de la humanidad, y eso la verdad es algo fuera de lugar cuando no hay nada que venga del individuo, puesto que los grandes logros de la humanidad son socialmente construidos. Exactamente. Y también tiene que ver otra vez, lo volvemos a repetir, el modelo económico, ¿no? El modelo económico es de competencia y en las escuelas nos entrenan a competir. Recuerdo que una vez en la secundaria el maestro de historia nos comentó ahí, nos dijo, esta es ya su última infancia, así dijo, porque saliendo de aquí todos van a competir. Esas palabras, Iván, no te imaginas qué tan fuertes fueron para mí. O sea, mi maestro de historia me estaba diciendo que mis amigos iban a convertir en mi competencia, ¿no? O yo me iba a convertir en su competencia. Entonces, ¿y es por qué? Porque ya entramos a la parte del ambiente de trabajo, ¿no? Y que los mejores, lo que el modelo educativo nos está pidiendo, que los mejores son los que van a poder conseguir, ¿no? Los mejores empleos. Entonces, y si tú no entras en eso, ya el sistema nos está diciendo que somos los fracasados. Entonces, eso es violencia. Eso es Sí, violencia sí. simbólica. Y es bien raro eso, porque mira, tú tuviste a ese maestro que te adelantó, pero fíjate lo que es la ingenuidad de alguna manera. Yo conocí la competitividad o la competición hasta los posgrados. Para mí siempre el sistema educativo fue el espacio para hacer amigos y conseguir amores. Pues no, entre la amistad y el amor me desenvolví. Y como nunca fui tan, sí, soy competitivo, puesto que tengo ahí una tendencia a pensar y a crear, pero no, nunca fue más
que la importancia del vínculo y de la relación. Siempre chuleé más la amistad, siempre fue como que, ay, qué bonita la niña que me gusta y así, pues, pero en realidad fue hasta el posgrado, hasta que empezamos a reflexionar con herramientas que nos permiten ver la realidad con ojos más críticos, que comencé a reinterpretar todo mi avance o mi recorrido por el sistema de educación pública, quiero decir que soy egresado del sistema público incluso con el sistema de competencias, ya ves la palabra puesta al servicio de la ideología, porque antes eran habilidades, actitudes, se desarrollaban habilidades, pero ahora se desarrollan competencias. Si cada uno es su propia competición, pues tú uno es tu propio parámetro, tú tienes que vencerse a ti mismo, a ti misma, para poder mejorar, ir creciendo y no estar en relación con los demás en ese aspecto competitivo, dado que siempre, siempre, siempre va a haber alguien mucho más chingón que tú y alguien más pendejo también. Entonces no hay salida en esa perspectiva exógena, extrínseca a ti mismo, a ti misma. El diálogo, la lucha es contigo en ese sentido de autocrecimiento, autoformación, y en sentido relativo esto auto, ¿no? Porque lo auto siempre va a estar en relación al entorno, pues, ¿no? Desde una perspectiva sistémica. ¡Ay! Exactamente, bien dicho. Entonces, es esos elementos que a mí me avanza, me lo dijeron, ¿no? En la secundaria, que me dio así como que miedo, y de repente ya lo vas viendo a través de los autores, ¿no? Cómo nos dan esos elementos. Y como tú lo comentaste, el parámetro somos nosotros. Bueno, si el sistema económico me está diciendo que yo tengo que ser muy competitiva, pero yo decido, ¿no? ¿Qué es lo que quiero, ¿no? Y de qué forma lo voy a conseguir. Y si eso que voy a conseguir es alejándome de ciertas personas o pisoteando a ciertas personas, ahí es donde nosotros, ¿verdad? El hábitus, que cómo nos formaron nuestros padres, nuestra familia, ¿sí? Nuestros amigos, en fin. Entonces, eso es muy importante dentro de estos sistemas democráticos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Sí? ¿Qué queremos como sociedad? ¿No? La lucha del bien común, ¿no? Buenos trabajos, Totalmente. pero que todos por igual estemos también creciendo, ¿no? Que el que estés de un lado y que no estés de los ganadores, pero, oye, pero no quiero que se me vea como un perdedor, ¿sí? Claro, ese estigma, pues, ese estigma por ser divergente en la perspectiva, en el discurso, en la práctica. También, ahorita que dices el bien común, ¿cuál es el bien común? El mundo es nuestro patrimonio humano global como irreemplazable, Exacto. inalienante e imposible de enajenar. El mundo es nuestro. Ahorita rescatando también la ciudadanía del mundo, compañera. Entonces, el Exacto, mundo es nuestro claro, patrimonio y es sí, de todos, no del 1% que posee el 60% de lo producido a nivel global. ¿Y cuál es la contraparte? Los 3.400 millones de personas que viven con $5 al día. Güey, no manches, o sea, la economía fracasó. La economía no es una ciencia, es una pseudociencia y es una metáfora ideológica que únicamente reproduce y establece el status quo, el orden de las cosas, donde un porcentaje ridículo de la humanidad es súper pudiente, súper millonetas, y la gran masa, la gran mayoría, pues está ahí, pues, oye, persiguiendo la chuleta, pues, ¿no? Y todavía está, estigmatizados, o sea, no manches, pues, o sea, sí. toma, Y toma algo orden de las cosas. en esto es clave también las redes sociales, cómo también ahí se ejerce violencia, Iván, violencia simbólica, ¿no? Que ahí es donde uno empieza a compararse con los demás. De hecho, he leído varios artículos sobre eso, que las redes solamente
un solo perfil se permite ahí. Todos tenemos que ser felices. Todos tenemos que sonreír. Sí, exacto. Pero estaba leyendo, fíjate, de un artículo de una socióloga que comentaba por qué en las redes no se puede también poner la otra cara, ¿no? Sí, y ya de ahí vamos creciendo y aceptando que lo malo también es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Pero el modelo de las redes sociales y de nosotros, que ya tenemos familias, que todo tiene que ser perfecto, ¿sí? Entonces eso también es violento para las personas que están pasando por momentos difíciles, ¿sí? Momentos difíciles. Entonces, ponerles solamente un estilo de vida o de ser o de modelo, sí es muy violento, ¿no? Claro, y Entonces, lo que se dice de la felicidad como un pensamiento, un sentimiento más bien pasajero, imposible de mantener a perpetuidad, y lo que también se dice de la tristeza o de la melancolía, pues como un sentimiento profundo. Antes, claro, ¿no? De llegar a la depre, digamos, a la depre crónica, pero la tristeza es un sentimiento súper profundo que nos revela a nosotros mismos, a cuando nos sentimos tristes, aquello que nos importa. De ahí el valor de la tristeza y de la caricatura aquella que la sublima. De repente, de la importancia de la tristeza. Pues sí, o sea, es lo necesario para hacer el diálogo ontológico, humanizante en su mayor complejidad. No es, podemos ser estúpidamente felices siempre, pues. No sé, pues. exacto. Entonces, que reprimimos, ¿no? Aquella persona que está pasando por un momento difícil, ¿no? Que sí me ha gustado la concientización de que ya la depresión como una enfermedad, ¿no? Y que se tiene que atender porque antes el que sufría de eso, nos alejábamos, ¿no? De él. Ujú. Y teníamos que reprimirlo porque, oye, ¿por qué tienes que estar triste? ¿Sí? Aliviánate, sí, sí, aliviánate. Exacto. Y ya de ahí empiezan a surgir estos personajes de motivadores, de que todo tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque aquí hay como lo dice Bourdieu, el grupo dominante que entrena a esas personas para moldearlos a lo que el sistema económico y político y cultural está pidiendo, ¿no? Y que te ocupas súper motivado, súper entusiasta, súper emprendedor, súper exitoso. Sí, definitivamente ese es un coco guays tremendo para nomás seguir reproduciendo los engranajes de la maquinaria. Exactamente. Entonces, es muy interesante, es muy Sí. interesante. Creo que Invitamos. de alguna manera apunta a nuestro siguiente tema, Yadira. ¿Qué te Sí, parece si como que abordamos algo sobre la economía, así, una crítica a la economía? sí, sí. A mí me gustaría abordar el tema este de rendimiento, el rendimiento de la sociedad, ¿no? O sea, cómo nos están ahorita pidiendo que seamos muy competitivos, que estemos al 100 en el trabajo cuando realmente están pasando muchas cosas socialmente, ¿no? Y que tiene que ver con la economía exactamente. Sí, sí, me parece Perfecto. perfecto. Ajá. Perfecto, mira, Bueno, orgánico va nuestro diálogo. sí, exactamente. Entonces, Sí, para terminar, invitamos a las personas a que reflexionen sobre la violencia simbólica, que si la ejercemos en grupo o no la ejercemos, o si nosotros o la están ejerciendo con nosotros, ¿no? Y damos elementos para que reaccionen, ¿no? De qué forma, oye, pues están, sí, cierto, muchas veces las personas no tienen esta información y no saben cómo, ¿verdad? Cómo reaccionar ante, ¿me están haciendo bullying? ¿No me están haciendo bullying? ¿Están ejerciendo violencia sobre mí o no están? O como le están llamando ahorita a una generación, la generación de cristal, que sí, porque... los ofendiditos, sí. Sí, entonces tenemos ahí qué cuestión, bueno, ¿qué está pasando, no? O ellos nos sienten que somos nosotros muy violentos, los O ellos muy están hipersensibilizados.
Sí. Exacto, entonces ahí está, eso es muy interesante. Entonces, Ahorita que da recomendación, yo también quisiera recomendar la investigación de la palabra asertividad. La palabra asertividad es fundamental para poder poner límites claros sin llegar al confrontamiento, dado que la violencia simbólica va a estar implícita en toda relación social asimétrica, jerárquica, pues no, ya sea de alumno, maestro, hijo, madre, hijos y padres, asalariado, jefe, donde quiera vamos a estar en esta oscilación porque y alguna vez nos va a tocar estar arriba de alguien, pues no, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, un niño de 10 años sobre un niño de 5. Entonces el niño de 10 años tiene la obligación de desarrollar este tipo de herramientas, conciencias, para no chingarte al otro, pues. Entonces, ¿cómo decirlo? No ejercer esta violencia simbólica sobre el niño chico y decir, porque lo digo yo, que es es, también una frase súper común, pues, de las familias antiguas, el porque lo digo yo, que es lo que esconde toda violencia simbólica, nada más que matizada, edulcorada, ¿no? Afinada. Entonces, eso, asertividad, gente, para la gente que nos escuche, que nos llegue a ver, asertividad, esa palabra es súper importante para dar un primer paso en el poder manejar esta cuestión de la violencia simbólica. Y con esto yo me despido, compañera, yo te dejo a ti la palabra para que te avientes un show y nos digas adiós bien bonito. bueno, muchas gracias para los que nos están escuchando. Continuamos, vamos a seguir preparándoles pequeños temas con toda la fuerza, con todo el humanismo, porque somos varios que queremos, ¿no? Una sociedad mejor, ¿no? Entonces, los vemos la próxima y muchas gracias. Bye, Iván. Nos vemos. Vaya, mira.